Descubrí por accidente que mi papá me ha estado robando un tercio de todos mis ahorros de 8 años desde que tenía 11 años, y cuando lo encaré me dijo que se iba a seguir llevando mi dinero y que me aguante. No sé exactamente en qué momento dejé de confiar en mi propio padre. Supongo que empezó como empiezan las cosas importantes, sin ruido, sin una gran discusión, sin una traición evidente, solo pequeños detalles. Tenía 19 años cuando pasó, pero esta historia no empieza ahí, empieza cuando tenía 11. Ese fue el año en que mi mamá murió, y mi papá cambió, no de golpe, no como en las películas donde alguien se vuelve frío o cruel de un día para otro, no, fue más sutil, más funcional. Se volvió alguien que cumplía con lo básico, comida en la mesa, techo, reglas claras, pero todo lo demás desapareció. Las conversaciones largas, las risas, la sensación de hogar. Era como vivir con un gerente, no con un padre. A los 11 años empecé a ahorrar dinero, no por disciplina, por necesidad. Mi papá no era de dar dinero. Si quería algo, tenía que ganarlo. Así que empecé con cosas pequeñas, ayudar a vecinos, lavar carros, cortar césped, cuidar mascotas, todo lo que un niño puede hacer cuando entiende demasiado pronto que nadie le va a dar nada gratis. Recuerdo perfectamente mi primer billete, importante, $20. Lo guardé en una cajita metálica que encontré en el garaje. Era vieja, tenía rayones, pero para mí era perfecta, era mía, y lo que estaba dentro también lo era. Con el tiempo, esa cajita se convirtió en algo más. No era solo dinero, era control, era seguridad, era independencia futura. A los 13, ya tenía varios cientos. A los 15, más de 1000. A los 17, casi $6000. Todo ganado por mí, sin ayuda, sin regalos, sin nada. Mi papá sabía que yo ahorraba, claro que lo sabía, pero nunca mostró mucho interés. Solo hacía comentarios como, está bien que aprendas el valor del dinero, nada más. Nunca me pidió ver cuánto tenía, nunca me pidió prestado, nunca tocó ese tema, o eso creía yo. Cuando cumplí 18, decidí hacer algo adulto. Abrí mi primera cuenta bancaria. Fue raro, entrar al banco con todo ese dinero en efectivo. Sentía que llevaba años de mi vida en una mochila, literalmente. La chica del banco me ayudó, fue amable, sonriente, me explicó todo. Y ahí fue cuando pasó, el momento, el pequeño detalle que rompió todo. ¿Quieres que transfiramos el dinero que ya tienes en tu cuenta? La miré, confundido. ¿Qué cuenta? Ella frunció ligeramente el ceño, giró la pantalla hacia mí, y ahí estaba, mi nombre, mi apellido, y un historial, depósitos, retiros, movimientos, años de movimientos. Sentí algo frío recorrerme la espalda. No, eso no puede ser mío. Ella dudó, está a tu nombre. Fue abierta cuando eras menor, probablemente con tu tutor legal, mi papá. El aire en ese momento cambió. ¿Puedo ver los movimientos?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía, y entonces lo vi, depósitos regulares. Muchos de ellos coincidían con momentos en los que yo recordaba haber guardado dinero, pero también, retiros, constantes, pequeños, pero constantes. No era todo el dinero, no, era peor. Era aproximadamente un tercio, siempre, como si alguien hubiera decidido que eso era lo que le correspondía. Sentí que el estómago se me caía. ¿Quién puede retirar dinero de esta cuenta? Tu tutor legal, en este caso, tu padre. Silencio. 8 años. 8 años de trabajo, de ahorrar, de confiar en que lo que era mío, seguía siendo mío, y alguien había estado entrando, tomando una parte, sin decir nada, sin permiso, sin explicación. ¿Puedo ver desde cuándo? La pantalla mostró el primer movimiento. Tenía 11 años, exactamente cuando empecé a ahorrar. No fue un error, no fue reciente, no fue ocasional, fue sistemático. Salí del banco con una sensación que no sabía cómo nombrar. No era solo enojo, no era solo tristeza, era algo más profundo, algo que se instala en el pecho y no se va. Traición, pero no una traición cualquiera, la peor de todas, la que viene de alguien que se supone que debía protegerte. Esa noche no dije nada, me senté en mi cuarto, abrí la cajita metálica, vacía, porque hacía meses había empezado a depositar todo en el banco. Pensé en cada billete, cada hora trabajada, cada tarde bajo el sol, y en cada retiro, silencioso, invisible, calculado. No fue impulsivo, no fue desesperado, fue una decisión. Mi padre había decidido, durante años, que una parte de lo mío era suyo, y lo peor es que ni siquiera había tenido el valor de decírmelo. Esa noche no dormí, no podía, porque sabía que al día siguiente iba a tener que mirarlo a los ojos y preguntarle algo que iba a cambiarlo todo. ¿Por qué? Pero en el fondo, ya sabía que esa no era la verdadera pregunta. La verdadera pregunta era, ¿quién eres realmente? Y no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. No lo enfrenté de inmediato, y eso fue lo que más me desesperó. Porque cuando descubres algo así, tu cabeza no se queda quieta, se convierte en una especie de sala de interrogatorios. Todo vuelve, todo se reinterpreta. Recordé cada vez que mi papá entraba a mi cuarto sin tocar, cada vez que ordenaba cosas, cada vez que me decía, deja eso ahí, luego lo guardo yo. En ese momento no significaban nada, ahora, lo significaban todo. Esa noche bajé a la cocina por agua, era tarde, la casa estaba en silencio, y ahí estaba él, sentado en la mesa, con una cerveza, mirando nada. Durante un segundo pensé en volver a subir, fingir que no sabía nada, ganar tiempo, pero no, ya no podía. Tenemos que hablar. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Él levantó la mirada lentamente, no sorprendido, no preocupado, solo, molesto. Ahora, asunto importante. Suspiró, ese suspiro que siempre usaba cuando algo le incomodaba. Dime. No me senté, me quedé de pie, no quería sentirme pequeño. Fui al banco hoy, silencio. No hubo reacción inmediata, pero vi algo, un microsegundo, una tensión en la mandíbula, lo sabía. Y, dijo,
Descubrí una cuenta a mi nombre. Otro silencio. Más pesado. Ajá, ajá, como si nada. Con movimientos desde que tenía 11 años. Nada. Con retiros constantes. Nada. Retiros que tú hiciste. Ahí sí. No fue un gesto grande. No gritó. No se levantó. Solo dejó la botella en la mesa. Y me miró. Directo. Y en esa mirada no había culpa. Había cálculo. Sí. Eso fue todo. Sí. No una excusa. No una explicación. No un déjame explicarte. Solo. Confirmación. Sentí algo romperse dentro de mí. Sí, sí, yo hice esos retiros. Así, plano. ¿Por qué? La pregunta salió más fuerte de lo que esperaba. Él se recostó en la silla, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. Porque eres menor. Bueno, lo eras. Yo manejaba eso. Eso no responde nada. Si responde, no, no lo hacía. Me quitaste dinero. Durante años. Te administré dinero. Esa frase, esa maldita frase. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No, me robaste. Ahí cambió. Un poco. No enojo. No. Algo más frío. Cuida cómo hablas. ¿Cómo quieres que lo llame? ¿Donación de impuesto? Se inclinó hacia adelante. Lo llamo responsabilidad. Me reí. No porque fuera gracioso. Fue una risa seca, incrédula. Responsabilidad. Tomar un tercio de todo lo que gano sin decirme. Vivías bajo mi techo. Ahí estaba. La carta. La justificación universal. Te di comida, luz, agua, ropa. Soy tu hijo. Exacto. Silencio. No era una conversación. Era una pared. Eso no te da derecho a quitarme mi dinero. Claro que sí, lo dijo sin dudar. Mientras vivas aquí, todo pasa por mí. Sentí algo helarse dentro de mí. Ese dinero lo gané yo. Y sobreviviste gracias a mí. Otra vez. Siempre lo mismo. Pero esta vez, ya no funcionaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esa era la parte que más me quemaba. Si lo hubiera dicho desde el principio. Tal vez, no sé. Pero él solo se encogió de hombros. No era necesario. No era necesario. 8 años. 8 años de silencio. ¿Cuánto has tomado? Lo que consideré justo. ¿Cuánto? Suspiró, molesto. Alrededor de un tercio. Confirmado. No era imaginación. No era error. Era un sistema. Devuélvemelo. Silencio. Y entonces, sonrió. No una sonrisa amable. No una sonrisa de orgullo. Una sonrisa pequeña. Corta. Fría. No, esa palabra pesó más que todo lo demás. ¿Qué? No te lo voy a devolver. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Es mío. No, se levantó. Por primera vez. Ahora sí había tensión. Ese dinero ya se usó. ¿En qué? En la casa. En ti. En cosas. Cosas. Siempre, cosas. Eso no es lo que acordamos. ¿Qué acordamos? Ahí me quedé en silencio. Porque tenía razón en algo. Nunca hubo acuerdo. Y eso lo hacía peor. Escúchame bien, dijo, acercándose un poco. Mientras estés bajo este techo. Pausa. Esto va a seguir así. El mundo se quedó en silencio. ¿Qué? Voy a seguir tomando una parte. No lo dijo enojado. No lo dijo gritando. Lo dijo como quien anuncia una regla. Una ley. Inamovible. Y si no te gusta, se encogió de hombros. Te aguantas. Ahí fue cuando todo cambió. No fue el dinero. No fue la traición. Fue eso. La certeza. De que no lo sentía. De que no le importaba. De que no iba a parar. Me quedé mirándolo. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi papá. Vi a alguien más. Alguien que no conocía. Y lo peor, alguien en quien ya no podía confiar. Subí a mi cuarto sin decir nada más. Pero mientras cerraba la puerta, una idea empezó a formarse. No impulsiva. No emocional. Fría. Clara. Si él no iba a parar, entonces yo tendría que hacer algo para detenerlo. Y no iba a ser una conversación. No lloré. Y eso fue lo más raro. Porque cuando alguien te traiciona así, esperas romperte. Pero no. Me senté en la cama, en silencio, mirando la pared, y empecé a pensar, no como hijo, como alguien al que le acaban de robar durante 8 años, y el ladrón vive en el cuarto de al lado. Lo primero fue aceptar algo incómodo. No iba a cambiar. No importaba cuántas veces hablara con él. No importaba cuánto explicara. No importaba cuánto doliera. Para él, esto era normal. Así que la pregunta dejó de ser ¿cómo lo hago entender? Y se convirtió en ¿cómo lo detengo? Abrí mi laptop. Entré a mi cuenta bancaria. Ahí estaba todo. Años de movimientos, depósitos, retiros, fechas, cantidades. Era como leer una historia, pero escrita en números. Y cada línea decía lo mismo, no estás a salvo. Empecé a hacer cuentas, mes por mes, año por año. Al principio fue difícil, luego, mecánico. Y finalmente, claro, no era exactamente un tercio, era peor. Había meses donde tomaba más, otros menos, pero siempre, tomaba. Cuando terminé de sumar todo, me quedé mirando el número. No era una cantidad pequeña. Era suficiente para cambiar muchas cosas. Suficiente para pagar estudios. Suficiente para mudarme. Suficiente para empezar. Y él se lo había llevado. Sentí rabia. Sí, pero también otra cosa. Determinación. Porque entendí algo, si no hacía nada, esto iba a seguir. No solo con ese dinero, con todo. Mi privacidad. Mis decisiones. Mi vida. Así que hice lo primero lógico. Fui al banco al día siguiente. Esta vez no iba confundido. Iba, preparado. Quiero cerrar esta cuenta. La misma chica me atendió. Me reconoció. ¿Todo bien? No, no preguntó más. Revisó el sistema. Necesitamos autorización del cotitular o tutor. Ahí estaba el problema. Mi papá. ¿Y si ya soy mayor de edad? Ella dudó. Depende de cómo se abrió la cuenta. En este caso, sigue vinculada a él. Perfecto. El sistema estaba hecho para protegerme y al mismo tiempo lo protegía a él. ¿Puede seguir retirando dinero? Sí. Claro que sí. Salí del banco con una certeza, no bastaba con enojarme. Tenía que moverme rápido. Esa misma tarde fui a otro banco. Abrí una cuenta nueva. Solo a mi nombre. Sin él. Sin vínculos.
sin puertas abiertas. Fue extraño. Por primera vez, sentí que algo era completamente mío. Pero había un problema. El dinero seguía en la otra cuenta, y mientras estuviera ahí, él podía seguir tocándolo. Esa noche no bajé a cenar. No quería verlo. No quería hablar. Pero lo escuché, en la cocina, tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si lo de la noche anterior hubiera sido irrelevante. Y eso confirmó algo, no me estaba tomando en serio. Pensaba que me iba a aguantar, como siempre. Error. Esperé 2 días, observando. Y entonces lo noté, un patrón. Siempre retiraba dinero el mismo día de la semana, siempre en la tarde, siempre después del trabajo. No era impulsivo, era rutina. Y las rutinas se pueden anticipar. El tercer día, fui al banco temprano. Quiero retirar todo el dinero disponible. La chica me miró, todo. Hubo un silencio, teclado, pantalla, y luego, una pausa. Hay una restricción parcial por el otro titular, claro, pero no todo estaba bloqueado. Podía sacar una gran parte, no todo, pero sí lo suficiente. Firmé, esperé, y cuando el dinero estuvo frente a mí, sentí algo raro. No alegría, no alivio, algo más frío, control. Guardé el dinero, y por primera vez en 8 años, sabía exactamente dónde estaba, y quién lo tenía, yo. Pero sabía que esto no había terminado, porque cuando él se diera cuenta, no iba a reaccionar bien, y esta vez, yo ya no iba a quedarme callado. No tuve que esperar mucho, fue esa misma tarde, escuché la puerta abrirse, el sonido de siempre, llaves, pasos, silencio, normal, hasta que dejó de serlo. ¿Qué hiciste? No fue un grito, no al principio, fue peor. Fue una voz contenida, tensa. Sabía que era para mí. Bajé las escaleras despacio. Ahí estaba, en la sala, con el celular en la mano, la app del banco abierta, y esa mirada. No era sorpresa, no era confusión, era enojo puro. ¿Sacaste el dinero? No respondí de inmediato, no por miedo, sino porque quería elegir bien mis palabras. Saqué mi dinero. Ese énfasis lo hizo cambiar. Ese dinero no es solo tuyo. Ahí estaba otra vez, la misma narrativa, la misma mentira repetida hasta parecer verdad. No, ese dinero es mío, lo gané yo. Dio un paso hacia mí. No puedes tomar decisiones así sin hablarlo. Casi le reí. ¿Hablarlo? ¿Después de 8 años? ¿Hablarlo como tú lo hablaste conmigo cuando lo sacabas? Silencio. Por un segundo, lo descoloqué, pero solo un segundo. Eso era diferente. Claro. Siempre era diferente cuando él lo hacía. Ya no tienes acceso a ese dinero, dije. Error. Porque ahí fue cuando explotó. ¿Tú quién te crees? Ahora sí, la voz subió. ¿Crees que porque cumpliste 18 puedes hacer lo que quieras? No. Creo que porque es mío puedo decidir sobre eso. Vives en mi casa. Eso no te da derecho a robarme. Esa palabra otra vez. Y esta vez, no la dejó pasar. No lo vuelvas a decir, ladrón. El grito llenó la casa, pero no me moví, porque ya no tenía 11. Entonces deja de actuar como uno. Silencio. Ese tipo de silencio donde sabes que cruzaste una línea, pero también sabes que no había otra opción. Se acercó más, demasiado. Escúchame bien, dijo en voz baja, peor que el grito. Ese dinero era parte de lo que mantenía esta casa. No, ese dinero era mío. Y ahora lo vas a devolver. Ahí fue, la orden, no una petición, no una conversación, una orden, no una palabra, pero pesada, irreversible. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me miró como si no me reconociera, y en cierto modo, tenía razón, ya no era el mismo. ¿Me lo vas a dar?, insistió. No, te estoy diciendo, y yo te estoy diciendo que no. Silencio otra vez, pero esta vez, diferente, más oscuro, más peligroso, porque algo había cambiado, ya no tenía control, y eso, no le gustaba. Si no lo haces por las buenas, no terminó la frase, no necesitaba hacerlo, la amenaza estaba ahí, clara. Sentí el corazón acelerarse, pero no di un paso atrás. No vas a tocar ese dinero otra vez. Y entonces lo dijo, la frase que terminó de romper todo. Mientras vivas aquí, puedo hacer lo que quiera. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, convencido, seguro, como si fuera una ley. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Esto no se trataba solo del dinero, se trataba de control, de poder, de alguien que no iba a parar, porque nunca creyó que tuviera que hacerlo. Y ahí, tomé una decisión, no impulsiva, no emocional, necesaria. Entonces no voy a vivir aquí. Silencio. Pero esta vez, no fue tenso, fue vacío. Porque esa frase no era una amenaza, era un hecho. ¿Qué dice? Me voy. Lo miré, directo. Prefiero empezar desde cero, que quedarme aquí y seguir perdiendo todo. No respondió de inmediato, y por primera vez, vi algo distinto en su cara. No enojo, no control, algo más. Algo que no esperaba, duda, pero ya era tarde, porque la decisión estaba tomada, y esta vez, no había vuelta atrás. No hice maletas de inmediato, y eso sorprendió incluso a mí mismo, porque cuando dices, me voy, suena a impulso, pero lo que yo sentía no era impulso, era claridad. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y me senté en la cama, miré alrededor, mi escritorio, mi ropa, mis cosas, todo lo que, en teoría, era mío. Pero ya no se sentía así, porque entendí algo muy simple, un hogar deja de ser tu casa, cuando tienes que defenderte dentro de él. Esa noche casi no hablamos. Mi papá se encerró en su cuarto, yo en el mío, 2 personas viviendo bajo el mismo techo, pero completamente separados. No hubo disculpas, no hubo intentos de arreglar nada, y eso fue lo que me dio la última respuesta que necesitaba. No era un malentendido, era una decisión. Al día siguiente empecé a moverme, no tenía un plan perfecto, no tenía todo resuelto, pero tenía algo más importante, control.
Llamé a un amigo, el mismo al que había llamado antes. Le expliqué todo. Hubo un silencio largo al otro lado. Eso no está bien, dijo. No, respondí, no lo está. Me ofreció quedarme unos días en su casa. Acepté, no por comodidad, por necesidad. Ese mismo día empecé a guardar lo básico, ropa, documentos, mi laptop y el dinero. Siempre conmigo, no en la casa, no fuera de mi vista, conmigo. Mientras empacaba, mi papá apareció en la puerta. Se quedó ahí, mirando. No dijo nada al principio, solo observaba, como si estuviera viendo algo que no terminaba de procesar. ¿De verdad te vas? No sonaba enojado, sonaba confundido. Sí, silencio. Por esto. No era una pregunta, era una afirmación disfrazada. Sí, por esto. Se cruzó de brazos. Estás exagerando. Esa frase, después de todo, después de 8 años, después de todo lo que había pasado. Exagerando, repetí, lo miré. Y esta vez no había enojo, había algo peor, desconexión. Me quitaste dinero durante años, sin decirme, sin permiso, y me dijiste que ibas a seguir haciéndolo. Pausa. Eso no es exagerar. No respondió, y por primera vez, no tenía argumento, pero tampoco tenía arrepentimiento, y eso fue lo que cerró todo. Terminé de empacar. Antes de salir, me detuve en la puerta, no para dudar, para asegurarme. Miré la casa, 8 años. 8 años de esfuerzo, de crecimiento, de silencios, y de algo que ahora entendía mejor, control disfrazado de cuidado. Abrí la puerta, y antes de salir, dije algo que no había planeado. Ese dinero no era solo dinero. Mi papá levantó la mirada. Era confianza, silencio. Y eso es lo único que ya no puedes recuperar. No esperé respuesta. Salí, cerré la puerta, y esta vez, sí fue definitivo. Los primeros días fueron raros. Dormir en otro lugar, adaptarme, pero también, ligero. Como si me hubiera quitado un peso que ni sabía que llevaba. Con el dinero que recuperé, hice algo que llevaba años queriendo hacer, me organicé. Abrí una cuenta segura. Hice un presupuesto. Busqué opciones para estudiar y trabajar al mismo tiempo. No era fácil, pero era mío. Cada decisión, cada paso, mío. Pasaron semanas, luego meses. Mi papá intentó contactarme. Mensajes, llamadas. Al principio no respondí, no por rencor, sino porque necesitaba distancia. Cuando finalmente hablamos, fue diferente, más frío, más directo. Nunca pidió perdón, nunca reconoció lo que hizo como algo incorrecto. Solo decía cosas como, lo hice por la casa. Era necesario. No entiendes cómo funcionan las cosas. Y ahí entendí algo final. No todos los conflictos se resuelven. Algunos, solo se terminan. No volví a vivir con él. No volví a confiar como antes. Pero tampoco me quedé atrapado en eso. Porque al final, esto no se trataba de perder dinero. Se trataba de aprender algo que me cambió para siempre, que poner límites no te hace mala persona. Te hace alguien que se respeta. Y a veces, para construir tu vida, tienes que salir del lugar donde aprendiste a sobrevivir. Hoy tengo 22. Sigo trabajando, sigo estudiando, no tengo todo resuelto, pero tengo algo que antes no tenía, paz. Y cada vez que veo mi cuenta, cada número, cada dólar, me recuerda lo mismo, nadie vuelve a decidir por mí, nunca más.